Bueno, pues sean bienvenidos a esta nueva charla. En esta ocasión tenemos a una leyenda, pionero, una persona que estuvo ahí desde el inicio, crecido en el Bronx, creador, cofundador de uno de los sellos más importantes que muchos de nosotros sin saberlo crecimos escuchando discos, bailando discos o en el caso de los DJs pinchando discos que fueron sampleados de los compilados que mi hermano y su colega editaron. Un aplauso por favor para Breakbeat Lou. Gracias. Bueno, pues bienvenido, Lu. Primero que nada, me gustaría que nos contaras. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer es demasiado cliché para ti. Sin embargo, ha habido pocas oportunidades de que alguien que vivió de primera mano el hip hop en su génesis nos lo platique y en español, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras cómo fue crecer en el Nueva York de los 70s. Gracias. Bueno, para mí fue algo, empezó en mi casa con mi mamá. Ella tocaba discos que se llamaban los Cleaning Saturdays, los sábados de limpiezas, que mayormente 7:30 de la mañana, lo primero que empezaba era la tocadiscos con música y ahí empezaba ella con la música. Y así fue que yo empecé a mantener un oído y un gusto para la música. Vamos a ir al 72. En 72 yo empecé lo que se llaman ahora graffiti writers. En ese tiempo se llamaban writers nada más. Yo empecé a lo que se llamaba tagging en el 72 y fue una cosa que fue una experiencia bien maravillosa para mí porque en ese tiempo las escuelas de Nueva York no tenían los fondos para lo otro, expresar el arte. Ahí empezamos nosotros a poner los nombres en lo que se llamaba en panel vans o en los trenes o en cualquier pared que fuera blanca, mayormente para expresarnos a uno de nosotros. Vamos a ir a 73. En 73 empezaron muchos black parties que se llamaban antes que se llamaban los jams y ahí siempre había competición, competición de baile siempre y mayormente en esa gente, mayormente que yo me recuerde, no puedo hablar por todo el estado de Nueva York, pero yo me recuerdo que eran mayormente eran los latinos. En el 73 empezamos la competición de baile y en deber de ponerlo a pelear, pues lo peleamos a bailar y vamos a ver agosto 11 que dice la fecha que en realidad fue que Herc empezó a tocar los discos de una forma diferente. Pero lo que yo voy a decir, si no fuera por la sangre latina, hip hop no tuviera. Y la razón que digo eso es porque lo que inspiró a Herc a tocar los discos en esa forma fueron los bailarines que estaban bailando en ese tiempo, que mayormente bailaban en el breakpoint de los discos, que eran en ese tiempo era el Apache, Give It Up and Turn It Loose y The Mexican. Esos son los discos que mayormente yo me recuerdo que eran de ese ritmo, que lo otro esperábamos que vamos a hacer cuando empiezan ese break a ponerlo a bailar. Y para mí, si no fueran los bailarines latinos en ese tiempo, no pudiera nosotros ahora llamar la cultura que tenemos hip hop. Muy interesante. Por ejemplo, esas fiestas que dices, sí, Cool Hair, que ya había desde antes, ¿no? Los block parties. Sí. ¿Cómo eran esas fiestas? ¿Te acuerdas tú la primera fiesta que viste? Vamos a decir que en ese tiempo mayormente era una comunidad bien unida. Vamos a decir, si había una persona que tenía difícil para, vamos a decir, pagar el lugar o buscar comida, nosotros poníamos a hacer una fiesta, a recoger dinero, cualquier cosa, pedía permiso para cerrar las calles del departamento de policía y pues, tocaban música nada más. No vamos a decir en el tipo de DJ con dos platos y un mixer, pero tocar música nada más. Y los despitianos y lo ponían a bailar de las 12 del día hasta que le hicieron pagar el sistema ya. De ese tiempo la comunidad era una cosa que lo ayudaban uno a nosotros. Y también lo que hizo Herc en ese tiempo fue que fue en un community center que fue el que se involucró a tocar esa música para la juventud que tuviera en ese tiempo no se fuera a meterse en pandillas y cosas así, que
que se divirtieran en un lugar que fuera una cosa que no hubiera ningún peligro para ellos. Interesante, interesante. En ese entonces tú dices que empezaste haciendo graffiti, después como B-Boy, ¿correcto? Sí. ¿Y en qué momento llegas como DJ? Ahora vamos a ver cuando explotó esa bomba de Herc tocar la música de ese tipo en ese ritmo. Hubieron dos personas más que también empezaron a explotar. Fueron Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash. So vamos a decir, Kool Herc, como también todo el mundo dice que el hip hop empezó en el South Bronx. En realidad no es South Bronx. Donde vivía Kool Herc era el Northwest Bronx. So en otra dirección muy diferente. Ahora Flash sí que estaba en el South Bronx y Afrika Bambaataa estaba en el Northwest Bronx, Northeast Bronx. So en ese tiempo habían tres puntos que eran bien vivos y todo el mundo quería ir a esos puntos a divertirse de esa forma porque era una cosa que era maravillosa para nosotros. No había ninguna tipo de fiesta que tocara la música de ese tipo, de ese estilo. No había ninguna gente que cogieran el micrófono y se comunicaban con la gente de esa forma. Era una cosa bien que todo el mundo quería experienciar esa cosa así. Y era una cosa que para mí no pudieron esperar la semana que viene que viniera para meternos en ese tipo de fiestas. Cuando eso fue una cosa bien increíble. Uno de los amigos míos que pudo comprar plato en el 74, puso un grupo junto que se llamaba The Paradise Crew. Y ahí fue que la primera vez que me metí a ser DJ. Pero en ese tiempo, no sé si como las cosas son así ahora, en ese tiempo tú tenías que en realidad lo que llamamos pay your dues. Y nada más lo que yo hacía, yo practicaba en el cuarto, pero nunca pude tocar afuera hasta 78. Pero en ese tiempo, lo que me llamaba a mí, I used to carry the crates. Sí, el trabajo mío era que estar seguro que los discos estuvieran en el lugar que estuvieran ahí. Yo era un pile de así, pequeño, tratando un crate de disco. Pero como el amor de la música y el amor de la cultura era una cosa que a mí no me importaba lo que sea. Yo quería estar, en ese tiempo, si tú estabas en otro lado de las ropes, era una cosa de orgullo. Yo estaba en eso, pero era con las manos todas sucias y con cortes y cosas así, y era una cosa increíble, pero me sería un orgullo que estuviera en ese tipo de lugar del equipo. No en otro lado, pero el lado que estaba el equipo. Entonces sí, you pay your dues. I pay my dues. Bueno, entonces, ahorita, digo, pues regularmente te vemos tocando con tu par de Technics y tus 45s, pero ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer...? Porque no creo que hayas empezado con un par de Technics, ¿no? ¿Cómo fue? La forma que yo empecé a practicar de DJ, que mi mamá cada vez que me veía tocando el sistema de ella me quería matar. Yo apretaba una tocadisco en un lado y un 8-track en otro lado. Y lo que yo quería era que cambiaba de un switch del receiver, que era de audio phono y audio tape 8-track. Sin tener conocimiento qué es lo que estaba tocando, o en qué punto estaba, pero de tener la idea de poder tocar dos discos al mismo tiempo y cambiar de canción a canción, era lo principio que en realidad me tocó el corazón y dije, esto es lo que quiero hacer desde este punto a siguiente. Y los primeros platos que yo tuve mismo fue comprado me lo compró mi cuñado, porque él me veía que yo iba a la casa de los amigos a tocar y venía con esa fiebre que estaba en casa y lo que no podía parar de hablar de música. Y él me dice, yo estoy cansado de verte de esa forma, yo te voy a comprar tus mismos platos, que todavía en este día los tengo, que son Technic BS 101s, Belt Drive Turntables. Y tengo el mixer también, que es un Numark DM500 mixer, que fue el primer mixer que tuvo el Q-Point y tuvo los faders, cross faders. Eso fue, él me lo compró en el 81. Pero además, antes de ese tiempo, yo estaba tocando en los primeros platos, eran unos Pioneers que eran
con un mueble de madera. Después empecé con los Big 101s que después me compraron el par a mí también. Pero para mí, Dios tenía esto para mí porque yo me recuerdo el primer disco que yo compré fue en 1973, que fue el disco de Willie Colón que se llama Cheche Colé, que fue un 45 que todavía lo tengo en este día. Y eso, para mí, el orgullo de tener un vinil en la mano y decir que este disco es mío, porque en ese tiempo, no sé si así todo en el resto del mundo, pero en Nueva York, el orgullo de tener un disco, toda la gente ponía el nombre de ellos, este disco es mío, nada, no pertenecerá a más nadie, este disco es mío, pero, y así yo tener un disco para yo mismo que decir, nota que te digo, este disco es mío, ponerlo ahí, y era un orgullo increíble. Y ese fue el primer disco que los compré. Después, cuando para el don de ser un digger, empezó en 1978, que fue un disco que se llama Space Funk by Manzel. Y la razón por ese disco, porque ese disco y salió en ese mismo año, pero es un disco que era bueno para los DJ y era un disco para los B-Boys. Como yo todavía era un B-Boy, pero me tocó lo de eso. Y ahí después de ese tiempo, yo no paré de compra hasta, vamos a decir, hasta el 95, 96. ¿Cuántos discos tienes? A la última, después que Purge, lo más alto que tuve 100,000, un poquito más de 100,000. Y ahora tengo 75, ahora tengo 75,000. Nada más, esos son LPs. Ahora los 12 inches tengo, que son los sencillos, tengo, vamos a decir, 12,000. Y los 45 tengo, vamos a decir, como 7,000. Poquitos. Oye, bueno, ya nos platicaste que cómo inició, cómo lo viviste, cómo empezaste a coleccionar, cómo te hiciste DJ. Y ya ahí en los 80s, pues ya era otra historia, ¿no? Empezó a cambiar todo. Sé que estuviste viviendo muy de cerca, sé que tienes un montón de historias, pero sé que estuviste alrededor de Scott La Rock y Boogie Down Productions. ¿Me Sí. podrías contar algo, alguna historia? La primera vez que me vi con Scott Rock fue, no sé si se recuerdan, en los tiempos de los 80 y los 90, no sé si todavía lo hay un Record Pools. Pero, yo me conocí con él en ese tiempo. La Columbia Records tenía unas reuniones todos los lunes que se llamaba The Breakfast Club. Y él, como era uno de los jockeys más popular en ese tiempo, él, como yo, iba a ese mismo, ahí mismo lo conocimos. Y él me preguntó, ¿dónde tú vives? Yo en el Bronx. Y dice, yo voy a hacer un record pool en el Bronx. Pero yo le dije, no, ya yo estoy en uno. Pues dice, pues no, pero por favor, vete donde tengo, voy a tener las horas. Y vamos a seguir a hacer, amistades. Pues así empezamos. Y Scholar Rock era una persona que en realidad la cultura la vivía bien de corazón, mucho de corazón. Y él fue, si nadie sabe, el disco de la grabación de cassette de Slick Rick, que es de Lottie Dottie y Treat 'Em Like a Prostitute, fue grabada por Scholar Rock en un club que se llamaba Broadway 96. Y en ese tiempo, yo me recuerdo que como yo estaba haciendo producciones, él me llamó un día y dice, puedes venir a mi casa y yo sé que tú estás haciendo una cuanta cosas, yo creo que una ayuda de un asunto. Yo dije, pues está bien, voy allá. Y él de paquete compró una emulator, drumulator. Y no sabía cómo manejarla. Como yo estaba de eso de grabación, pues ahí le enseñé a programar ese sistema. Después, 2 semanas atrás, me dice, acabo de ahora de firmar un contrato porque me conocí a un muchacho que es rapero, que ya ahora vamos a hacer unas grabaciones. Y le pregunté, ¿cómo lo conociste? Y dice, ¿tú sabes la tarjeta que yo tengo? Que había un dibujo. Y dice, sí, ese muchacho que hizo el dibujo. Y el muchacho que se llama es KRS-One. Y dice, él tiene un don de ser grabaciones. Yo lo conocí donde trabajaba, porque en ese tiempo él era un social worker y la familia de KRS-One estaban en el shelter. So ahí fue que lo conoció. Me dice, pero yo tengo tengo un contrato que voy a firmar y ya mayormente tengo las grabaciones terminadas, pero
si yo sé que esto no va a no ser el final, tan pronto que va a ser el segundo LP, te voy a llamar. Vamos a ver un poquito más acerca. El disco salió, South Bronx, Bridge is Over, consiguieron el contrato de Jive Records. Me llamó él una semana antes que lo mataran, me llamó y dice, necesito ayuda para esto, vamos a reunirlo en 2 semanas cuando yo regrese de firmar el contrato, y nunca pasó. Lo que puedo decir que en realidad eso fue uno de las leyendas en realidad que nunca pudo ver el final de su carrera como si fuera feliz. Triste historia, Sí. ¿no? Triste. En ese momento ya estabas más involucrado en la producción y haciendo cosas, ¿no? O sea, ya en estudios, grabaciones, etc. Ya estaba el hip hop ahí, pero hubo un momento que fue, no sé si fue en qué momento de los 80s, pero que hubo algo que llamaron freestyle. Pero no era lo que hacen ustedes, no se emocionen. Pero era como Latin freestyle, ¿no? Sí. ¿Qué era el Latin freestyle o a qué denominaban Latin freestyle? Empezó, vamos a decir, estamos hablando desde el principio, los latinos siempre estaban en hip hop, siempre desde el principio. Vamos a decir que en el primer tiempo de los discos que salieron de hip hop, vamos a decir que el tempo era más o menos de 101 a 110, lo más rápido que fuera. Ahora salió un disco que se llama Planet Rock, que soy 120. Y era una música más rápida. Y cuando salió ese disco, los latinos, como les gustaba bailar de salsa, de bomba, de cha-cha-cha, ese disco es más ritmo. Ese disco fue bien popular en Nueva York con los original hip hop y los latinos de hip hop. En esa misma grabación, John Roby y Arthur Baker también grabaron una canción que se llama Play at Your Own Risk por un grupo Planet Patrol, que si uno ve el 2-inch tape, las dos canciones están en el mismo tape. Las dos canciones salieron, vamos a decir, semanas separadas. Y el disco de Play at Your Own Risk, mayormente cuando lo tocaban en Funhouse o en Roxy o en Dacenteria, los mismos juventud latina que bailaban con los discos de hip hop normalmente perdían el conocimiento cuando tocaban esta música porque se ponían a bailar mayormente como el mismo tipo de, vamos a decir, como bailaban en Copacabana, cosas así, o el Palladium. Ahí lo empezaron a llamar, esos son los Latin hip hoppers. Porque mayormente vistiábamos igual de regular hip hop, pero cuando tocaba ese tiempo de bailar música rápida, mayormente lo que bailaban eran los latinos, no los normales, los americanos o cosas así. En ese tiempo, el primer nombre del tipo de música se llama freestyle, como los discos que cantaban Lisa Lisa, o Trenier, o Debbie Deb, o esa gente así. El primer nombre era Latin hip hop. Porque también en ese tiempo, perdona, que salieron 2 discos también que eran bien increíbles para ese tipo de música. Fue C-Bank, One More Shot y Let the Music Play by Shannon. Oye, ahí pues ya nos estamos acercando a finales de los 80s, ¿no? Por ahí. En ese tiempo hubo mucha música alrededor que, como dices, apenas le estaban poniendo la etiqueta, ¿no? Y alguien le ponía un nombre o así, ¿no? Ya sea por el baile o por los raps. Tú estuviste involucrado en Two in a Room, ¿no? También. ¿Podrías contar algo de eso? Two in a Room fue un proyecto que hizo Cutting Records, que querían poner two producers en un cuarto a hacer canciones. En el primer cuarto fueron yo y Chep Núñez. El segundo cuarto fue Todd Terry y Little Louis Vega. El tercer cuarto fue George Morel y otro muchacho que se llama Tony Maserati. Y el último cuarto fue Roger Paletta y Dose Material, que eran los únicos que tenían vocals, que eran canciones en realidad, no eran instrumentales. El disco que hizo George Morel, que se llamaba Acid Grooves, fue el primero que se tocaba mucho más a menudo en las estaciones de Nueva York y mayormente en Inglaterra. Lo que querían hacer, Aldo, el presidente de Cutting Records, dice, vamos a ponerle
una canción. Primero querían ponerle una muchacha cantando, pero nunca consiguieron la cantante. Y vamos a decir, pues dijo, vamos a ponerle a Dos, que ya tiene un disco en eso, poner a George Morel en Dos en un cuarto para hacer tune uno todavía y a ver lo que pasa. Y ahí el disco estaba supuesto a ser As a Groove, pero lo que escribió Dos se llamaba Wiggle It. Y ese tema se pegó bien mucho, que fue oro en los Estados Unidos, oro en Inglaterra, oro en Germany y oro en Suiza. Pues muchas historias, man. Oye, y bueno, ese fue como todo tu recorrido dentro del hip hop y llegando Street Beat. ¿Cómo fue que fundaste? ¿Cómo, o sea, cómo decidieron de que, ok, vamos a compilar los breaks? ¿Cómo nació eso? Pues en realidad son dos plantas. El primero fue en el 1980 y fue un disco que se llamaba Fusion Beats y la compañía se llama Bosso Mico. Y la razón de eso fue que fueron dos grabaciones que Bambara le dio a Lenny y a mí. Fueron grabados los dos en Bronx River. Una fue Grandmaster Flash and the Furious Five y otro fue lo que se llamaba un pause tape por un DJ que se llamaba Africa Islam, que también, que nadie sabe que es moreno americano y puertorriqueño. Que ahí viene la sangre latina otra vez involucrado en eso. Esos discos, ese disco fue bien popular en ese tiempo. Había otra compilation que se llamaba Super Disco Breaks, pero las grabaciones no eran muy bien. En ese tiempo salimos con unos discos que se llamaban Octopus Breakbeats, que eran discos pirata del 1890, 1980 hasta el 84. Ahora vamos a decir, en el 84 la música estaba cambiando demasiado. Lo que pasaba era que en deber de los DJ cut up, los breakbeats estaban cutting up lo que se llaman los rap records, como Love Rap, Feel the Heartbeat, Suck MCs y cosas así. La música, para mí, como yo digo, si la fundación de algo no mantiene lo que es en realidad lo que está supuesto, para mí no va a durar. Nosotros decidimos que vamos a darle las fundaciones de los discos que se tocaban en los jams, que eran los primeros 9 volumes, para que a lo menos tengan las canciones en realidad que empezó la cultura. Eso fue del 80 hasta el 84. En el 84 el hip hop ya estaba por un tiempo que que todo el mundo pensaba que ya no iba a durar más. Aquí vino Crazy Legs y decidió ponerse a hacer película y salió en Flashdance. Y ahí fuera que, vamos a decir, el mundo vio a hip hop por unos ojos nuevos, que vio que no era una cosa de títeres o de gente que eran de pandillas o que eran algo ilegal, que vio que había un arte en realidad. Cuando vieron que la música le tocaba el alma de los bailarines, y ahí fue que en realidad pudieron en su mente y dice, pues esto es una cosa increíble, vamos también a hacer a Beat Street. Y ahí fue que para mí, y lo digo, fue el principio de lo que en realidad nosotros conocemos ahora de hip hop. Oye, hablando de estas compilaciones, sé que pues tienen muchos breaks icónicos, ¿no? Que han usado el que quieras, ¿no? Marley Marl, el que quieras. Una cosa increíble, yo nunca pensé que esos discos iban a ser lo que en realidad son ahora. Que primero pensaban que iba a ser nada más una herramienta que iban a ser de más de DJ nada más. Aquí empezó, vamos a decir, en 1986 fue que Marley Marl descubrió que puede ser el sampling y sacar los drums individualmente y meterlo, y ahí empezaron otra cosa increíble. Y en ese tiempo, cuando salimos con Street Beat Records, que fue también en el 86, todo lo que todo el mundo pensaba que GP iba a ser cambió, sónicamente cambió. Y que vamos a decir que cambió tanto que en el 1995, en los Billboard's Top 100 Single Charts, de las 52 semanas del año, 37 semanas, hubo un disco que sample algo de Street Beat Records.
que fueron Mariah Carey, Blind Alley, Janet Jackson, Impeach the President, y el grupo, el último, siempre me saca de quicio, que es Hanson, un bop, que es Sample Substitution. Si tú oyes el principio de Hanson, tocan el disco de Substitution y pues el menor toca el mismo ritmo. Son 37 semanas del año de 1995. Es 37 semanas. Si no fuera por las grabaciones que hicimos nosotros, no hubieran las canciones hechas. Tomen eso, Hanson. Oye, bueno, ya nos contaste un poco de las canciones que se ampliaron sus compilados. Hay uno en especial que todos conocemos, y vuelvo a decirlo, o lo conocemos sin saberlo, que es el Amen Break, ¿no? O el Amén. Que a lo mejor muchos no lo conocemos por nombre, pero seguro lo han escuchado, sea en rap, en drum and bass, o sea, podría decirse que originó corrientes, ¿no? Sí. El jungle, o sea, hubo mucha gente que se apropió. Chicago House, Detroit House. A ver, ¿recuerdas cuando encontraste ese break? No lo encontré yo, lo encontró Afrika Bambaataa, porque yo le doy crédito a Afrika Bambaataa. Fue en el 80 que la primera vez que lo supe en realmente que era el disco, y el disco lo ponimos en el Volume 1. Si ves el Volume 1 de Ultimate Breaks and Beats, es el segundo disco que fue grabado en esa compilación. Y para mí, la cosa que fue tan increíble ese disco, que mayormente es un disco bien rápido, pero como lo tocamos nosotros, era en un 45, pero los pitch down lo poníamos en 33 y era lo que se llama a real bop your head hip hop beat. So, en esa grabación nada más, ahí fue que, si el disco así en realidad, ahora dice que fue el más sample record que hubo en historia. No hay más disco que haya sido más sample que ese disco. So, si no fuera por nosotros, sí, ese disco no estuviera en el mundo como está ahora. Y, por ejemplo, cuando lo escuchaste, cuando lo tenían, ¿imaginaste que iba a tener ese alcance? O sea, ¿creías que tenía algo particular o lo veías como cualquier otro break bueno? Como dice, era el break de como Super the Day, era el break del tiempo ahora. Ese tipo no pensaban que en 30, 40 años después iba a ser un disco que tuviera la historia que tiene ahora. Porque mayormente, recuérdate que el disco era un B-side de un disco que ganó un Grammy. Y después lo cambiamos como sonaba originalmente. No era la forma que tocaba el original, no era rápida, después pasito, después rápido otra vez. Y el sonido que es una cosa, no se puede explicar cómo él tuvo tan grande la influencia de ese disco. Como si uno mira ahora tantos discos que total de NWA, de Mantronics, de Ultramagnetic, de EPMD, todo lo mayormente Public Enemy, toda esa gente tocaron ese disco de una forma u otra. Oye, ¿cuál sería tu disco más preciado? Que digas, esta es mi joya, sea por una historia, por el valor que tiene para ti. El disco se llama Begging, Frankie Valli and the Four Seasons. Y la razón es porque el disco le pertenecía a mi mamá. Y mi mamá en el 2008, yo me salí de la música en el 95 porque tuve familia, cosas así, no una cosa diferente. Y mi mamá me dice en 2008, va a llegar la fecha que el mundo te va a reconocer por lo que tú has hecho. Yo dije, mami, yo estoy trabajando en un banco ahora, que tú te de esa cuestión ahí. Y eso fue en febrero del 2008. Octubre de 2008 Dios se la llevó. Abril de 2009, yo no sé qué le pasó, que Kenny Dope quería saber quién era la persona del nombre de Luis Flores que estaba en los discos. Y ahí fue que empezó lo que tenemos ahora, que estoy aquí en todos sitios de Cuba, que yo nunca, era un sueño en mi vida que venir
a esta isla tan preciosa como es, como somos nosotros, la isla Twin, como la llamamos nosotros, y tal con la cultura de hip hop de latinos, que nunca tampoco no nos dan suficiente crédito que estamos involucrados en esto y tener la oportunidad de decirle de historia que vas a llegar, no sabes de cuánta gente van a ver esta grabación. Todo por el amor que mi mamá tuvo por la música, el amor que mi mamá tuvo por mí, que ahora digo, por el disco ese que se llama Begging, es un 45 que todavía lo tengo en esta fecha, que tú lo puedes comprar en cualquier de esos tiendas, como en la condición que está, o en Discog por $6, $7 o lo que sea. Para mí no hay un precio que se puede poner en ese disco. Oye, hablando de producción y de crates y de diguear, tú estuviste también, eres muy cercano a Diamond D, Bowie, la gente de Digging in the Crates, ¿no? Estuviste ahí, me imagino, cuando Sí. desde antes de que se formara el grupo, ¿podrías platicarnos un poco sobre eso? Sí, claro. Como yo soy un buen amigo de Jazzy J de Zulu Nation o Jazzy 5 o Strong City Records, la primera grabación que tuvo Diamond D fue un grupo que se llamaba Ultimate Force. Lo conocí cuando yo trabajaba en una tienda de disco en el Bronx. Él pasaba todo el tiempo y me dice, yo sé que tú haces estos discos, oye, me dio una canción, oye esto, a ver si lo que piensa de eso. Para mí una cosa increíble porque usó este Albert King disco que se llama, si me recuerdo bien, no pasa el tiempo, pero era un breakbeat también que dice, y dice, no, una cosa increíble, dice, sí, Jazzy J me ayudó, bla, 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 dice que, y tengo unas cuantas más que voy a hacer en estos tiempos, tengo dos amigos más que están pues su tiempo de ya hacer grabaciones, que los dos amigos eran Showbiz y Lord Finesse. Como a mismo te dije que Lord Finesse, yo y él comunicamos mayormente casi todos los días, porque somos, además de como compañeros de música, compañeros y tocamos varias veces al año en diferentes lugares, ese es como un hermano mío, porque somos tal para cual como pensamos en la música, como hombres, como personas de ese mundo, you know, como vemos las cosas como tienen que ser en este mundo o ver de qué podemos hacer para mejorar la cultura de nosotros que se llama hip hop. Y ellos siempre me dicen de Buck Wild, de Showbiz, de AG, siempre dicen que si no fueran por nosotros, nosotros le pidamos a ellos para ser diggers, porque ellos mayormente no tenían ese conocimiento hasta que compraron la compilación de Ultimate Breaks and Beats. Y ahí fue que la luz me prendió y dice, oh, si estos discos están así, vamos a ver qué más discos tienen este artista que tenga ese tipo de música, o vamos a ver qué más, si esta persona grabó con este y si grabó con esto, vamos a ver cómo puede ser ese tiempo. Eso vamos a decir que es el tiempo antes de poder llevar tocadiscos y probar los discos. Como sabe ahora, anteriormente tú tenías que ser mayormente, como yo decía, yo iba a los lugares y yo sacaba un disco, lo veía así, lo ponía a ver y caminaba y o verlo otra vez, miraba los artistas otra vez, miraba si la ropa que tuvieran puesta en ese tiempo, y los créditos, y si, vamos a decir, en qué ciudad fue grabada, y si el afro tuviera medio virado, porque es una cosa increíble que uno busca algo que te pueda hablar y decirte que esto sí que es funky. ¿Me entiendes? Así era que iba a los compras en ese tiempo. Y todavía yo no, cuando si voy a comprar, yo nunca oigo de los discos. Si lo miro, lo vuelo, lo miro y si me sale bien, pesa bien, así, pues lo compro. Oye, ¿cuál sería tu historia más loca para encontrar un disco? Yo fui a un lugar y fuimos yo y Lenny, si me recuerdo bien, fue en Tennessee o algo así. Y mayormente tenían un truco nosotros en esos días era no sé si sé que un pallet de madera que ponen mayormente cuando ponen la mercancía
de cajas así. So, cuando íbamos de compra, nosotros poníamos un pallet y poníamos los discos que iban a comprar, cosas así. So, en ese tiempo, mucha gente no conocía el disco que se llamaba Little Less Conversation de Elvis Presley, el import. Mayormente en ese tiempo costaba lo menos que eran de $15. Pero la caja estaba mojada y todo bien, bien sucia, eso así, pues. Lo que yo hice, yo cogí la caja y la moví cercana a donde estábamos nosotros así. Y mayormente cuando íbamos de compra, el lugar que íbamos, él no miraba los discos que estaban. Él dice, si esto es lo que tiene aquí, esto es lo que va a costar. So, en ese tiempo era bien, vamos a decir, lo mínimo eran como 150 de esos Elvis Presley discos así. Y mayormente si lo compramos en ese tiempo iba a costar $2 o $3 y pagamos 55 centavos por esos discos, 150, que después lo cambiamos y lo vendimos, ¿no? de 25 a $55 cada uno. ¿Y cuánto sería lo más que has pagado por un disco? Nadie va a creer esto. Vamos a decir la historia mejor, que hay una historia. Yo fui a Salvation Army. ¿Conocen el disco Vitamin C Can? Es un B-Boy record, no sé si me recuerdo cómo vas a... Vamos a decir, el disco cuesta lo mínimo $150, lo mínimo. Yo pagué $3 por ese disco. $3. Ahora, lo más que yo he pagado por un disco fue $75. Y fue the promo copy of Take Me to the Mardi Gras, Italian promo only. Raro. Claro, bien raro. Que ahora mismo existe at least $150, and that's not mint. Oye, siguiendo con la plática del digging y retomando un poco lo que me platicabas hace rato, que tú decías que si algo de la fundación era quitado, pues iba perdiendo y no se mantenía, ¿no? ¿Tú crees que ahora con los problemas de copyright, de derechos de autor y todo eso, está limitando la creatividad, está empujando a los artistas a buscar nuevas maneras? ¿Qué piensas tú sobre eso? Para mí yo soy diferente como el mundo. Para mí si la música le pertenece a alguien, tiene que pagarle. Porque como artista me gustaría que me pagaran a mí si la cosa así. Si tú en realidad tienes un don de ser creative, no necesitas sample, no necesitas nada. Se sale de su corazón o de tu alma en realidad, tú puedes ser la mejor música que tú puedes hacer. Porque vamos a decir, en esos tiempos esa música se hizo. So, si se puede hacer en ese tiempo, ¿por qué no la puedes hacer tú? Para mí, y yo también soy bien diferente. Yo no digo que tampoco nada más el tiempo de los 90 es lo mejor que hay de música. Que hay mucha buena música, sí, pero también había mucha mala música también. Como ahora también, vamos a decir, the trap music, dicen que todo, para mí, yo como DJ que hasta desde el principio hasta el final que me muera, si yo tengo música que en realidad hace ese piso brincar, a mí me den lo que sea. Porque en realidad el trabajo mío de hacer eso y como yo digo, para mí, vamos a hacer un disco como Panda, de Designer. ¿Qué está diciendo ese muchacho? No sé ni santa lo que está diciendo. Pero cuando tú tiras ese disco o esa grabación en un sistema increíble, tú no te das ningún otro modo de brincar con él mismo. So, para mí, la música para mí me toca mejor, primero antes que la letra. Pero como hay música buena, mala ahora, siempre ha habido música buena y mala. So, eso que digo yo. Coincido. Oye, yéndonos ahorita, ¿no? Al 2019, sé que sigues trabajando cosas, sigues trabajando producciones y me llamó la atención que actualmente tú siendo de la costa este de Nueva York, estás colaborando con uno también de los colectivos más importantes, un grupo, parte de uno de los colectivos más importantes de la costa oeste, que son Souls of Mischief, ¿no? De Hieroglyphics. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio esa conexión?
Bueno, empezó así. Yo soy buena amistad con Peanut Butter Wolf, que es el dueño de Stone Throw Records. Y tuve de todos sitios, Motown Mondays que se ve allí. Estaba en esa fiesta y Opios fue a esa fiesta, lo conocí. Y el próximo día salimos, como la novia de Opio trabajaba con Peanut Butter Wolf, pues salimos de almuerzo el próximo día y me preguntó si yo en realidad, sigo haciendo producción. Yo dije que sí. Él dice, pues debemos trabajar en algo. Y yo dije, pues está bien. Ahora, imagínate que fue un tiempo como ahora mismo, el tiempo de la muerte de Biggie. Pues yo iba a hacer una grabación de tribute para Biggie y estaba buscando a otro MC que me ayudara. Pues le dije, pues vamos a hacer esto. Fuimos al estudio, lo grabamos. Una cosa increíble. Salió, si la gente no supiera que Biggie ya estaba muerto y ellos nunca grabaron juntos, si cuando oiga la grabación, tú la oyes, suena como si ellos todos estuvieran en el mismo sitio. Hicimos esa grabación y me dice, yo te quiero hacer otro proyecto, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y dice, yo ya te hago unos cuantos canciones, ningún problema. Hicimos las 2 canciones, salieron increíbles. Él dice, pues debemos hacer un EP, pues de 5 canciones. Hicimos 5 canciones, no porque soy yo, pero salieron increíbles porque él es un tipo de, como me gusta, de artista que no tiene problemas que no, que you don't produce them. Mayormente los artistas ahora, todos los raperos, MCs, ellos piensan que todo está en su mente, que así que tiene que ser y no. Para mí, todos tenemos trabajo y hay beatmakers y hay producers. Yo sé ser los dos. A mí, Dios me da la bendición de ser los dos. Y para mí, pero me gusta trabajar con los artistas en el mismo, si no, de mandar un beat así, no me gusta tampoco. Yo, de mi mismo bolsillo, iba a Los Ángeles cada mes a ver lo que se decía. Y salimos con increíbles canciones que ahora mismo estamos ya casi, tenemos que grabar las 2 últimas canciones, que va a ser con Casual, con OC y si Dios quiere, ido con Styles P o Jadakiss. Estamos en eso. Y ya ahora mismo ya terminamos grabaciones con Havoc, Eric Sherman, Bahama Dia, Pharoah Monch. Y para mí salieron grabaciones como debía saber. Tenemos un poquito, tenemos 90s style hip hop, tenemos sí. Hay canciones, estamos, people cuando oigan tipo de trap, dicen Luis in the Trap, sí, Luis in the Trap. Y para mí es música. No hacer la música para todo tipo de oídos que hay en este mundo, pues no está haciendo la cosa bien. Pronto van a oír la cosa que en realidad yo pienso que va a ser no el mejor proyecto que ha salido en el mundo, pero un proyecto que se van a recordar por años y años. ¿Qué consejo nos darías a toda la gente que está haciendo rap, hip hop en Latinoamérica o de este lado? Y estoy alegre que me preguntes esa pregunta porque lo que hace falta mayormente en la cultura de hip hop de nosotros, porque todo el mundo hace la música por girls, money, get high. En Spanish, las mujeres, el dinero o los vicios, ¿verdad? Para mí, si tú no pones uno mismo su corazón, su alma, como decimos nosotros, hacer las canciones de blood, sweat and tears, de sangre, de lágrimas y de sudor, no lo hagas. Quédate, haga otra cosa, o hazlo y no lo llames hip hop, porque la cultura de hip hop empezó de algo así, algo de en realidad poner sistemas de diferentes marcas, como ahora mismo todo el mundo tiene 2 techniques y un mixer. Yo me recuerdo cuando había un Technique y un Fisher y un mixer que no trabajaba, un canal trabajaba en otro y otro en otra. Y tenía, las bocinas eran de diferentes marcas, de diferentes tamaños. Tenía unos receivers y amplifiers y teníamos los cables que estaban todos con tape porque no teníamos suficiente de distancia para poner. Era cosa que en realidad había un orgullo de hacer cosas que en realidad uno, tú puedes decir,
hacemos esto juntos y lo hicimos sin poder. Y eso fue porque tenemos del alma, del corazón, del amor, de la cultura, del primero de la música, de la cultura y de uno mismo. Porque para uno hacer algo, para mí, yo no puedo hacer algo que en decir, como ahora mismo vamos a hacer que toque este Plata CD y decir, yo inventé eso, si en realidad no lo hice. Pero si la toque y dice, me gusta como me hace ser el instrumento mío para yo tocar, es una cosa más realidad. Pero así tiene que ser con un orgullo, pero con un respeto también de ser parte de la cultura o ser parte de la cultura de hip hop, la cultura de jockey, la cultura de MCs o la cultura de músicos, como quiera. Tiene que ser un orgullo que sea honesto y sea en realidad algo de corazón. Pues un aplauso para la leyenda Breakbeat Lou, por favor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda, un comentario hacia nuestro invitado. Por ahí tenemos una. What's up with all these cats putting out records with all their samples? ¿Qué opinas de ese cuando dijo eso? ¿Qué significa eso? Significa que DJ Premier está medio enojado, que gente que en ese tiempo, después, cuando salió ese disco, había muchos otros sellos sacando discos llenos de canciones listos para samplear. DJ Premier, como productores, como somos nosotros, nos cuesta buscar samples y esto están regalados. Sí, y yo cuando él primer salió con ese disco, yo lo confronté, le dije, ¿qué significa esto? Él dice, Louis, no es para ustedes. La razón, no, porque la razón era otra compañía de discos que en realidad, vamos a decir, si tú tienes una receta de una comida que te la dio tu mamá, tu abuelita, tu abuelita, y es una de la familia, y yo consigo la receta, le digo, ahora se lo dice a todo el mundo que tu paella es de esta forma, vamos a decir. Eso es lo que pasaba con esa gente. Ellos, en deber de nada más poner los discos, le dice, esta es la grabación, este es el artista, este es el año que salió, esta es la compañía. Y para mí eso fue algo más... Porque la razón que yo digo que nosotros hicimos los Autumn Breaks and Beats, para mí fue para que la segunda y la tercera y todas las generaciones que pusieron de jockey después de la primera, que tuvieran las herramientas correctas para seguir la fundación del hip hop. Lo que hicieron esos muchachos fueron que ellos, como querían darse cobo, dicen, como tú lo consigues, yo puedo conseguirlo también. Que no lo conseguí porque tú no te pusiste, te fajaste bien y te sucede las uñas y tu ropa buscando estos discos, ¿me entiendes? Le pregunté a Premier, le pregunté a Digging in the Crates, le pregunté a Pete Rock y dicen, no es por ustedes, porque por ustedes, si no fuera por ustedes, no hubieran nosotros, pero la gente que sacaron la idea de quicio y trataron de ser otra cosa que para darse cobo ellos mismos no es una cosa justa. Yo soy de España, ¿vale? Y allí lo que yo estoy viendo del panorama o del circuito del hip hop en general o de la música urbana en concreto es que debido, por ejemplo, a Internet, ¿vale? Las tendencias cambian muy rápidamente. De hecho, como que el nivel de mainstream de un artista incluso dura meses a veces, y a los meses, chao, y llega otra tendencia nueva, ¿vale? A lo que yo voy, en Estados Unidos, cuando un artista llega a ser tendencia, pero no llega a cruzar la línea del mainstream, es decir, no es lo mismo, qué sé yo, Lil Wayne que Evidence, ¿vale? Por ejemplo, Evidence, ¿vale? Cuando pasa el tiempo, aunque haya hecho un buen público, aunque haya recolectado una buena masa de público, pero no ha llegado a ser un super Eminem, por ejemplo, ¿vale? ¿Es posible que siga viviendo de la música? En este tiempo sí. En los tiempos de los 90, lo más que tú podías ganar por disco, vamos a decir, eras 70 centavos. Ahora, y vamos a decir, y vender 100,000 copias. Si lo haces tú mismo, puedes ganar 2.50 y al menos vender 40,000. ¿Cuál más dinero? ¿Y cuál más control? Y en este tiempo, en realidad, tú puedes ser exactamente como tú quieras la música, sin ningún problema de tener
nos dice, no, esto va a salir mal, esta gente no le van a gustar así. Yo quiero que tú suenes más como Drake, yo quiero que tú te pongas más como Lil Wayne así. Por eso ahora mismo, cualquier niño puede ir a eBay y comprar una Apple Computer used, $700, right? $700. Mayormente viene con GarageBand, ¿verdad? Tú puedes grabar cualquier cosa, ponerla en iTunes y si tú tienes una cuenta de Instagram o Facebook que tiene más de 150 followers, el 10% de eso, tú puedes sacar una grabación en menos de un día o dos y 10 personas pueden escucharla y te dicen una cosa increíble y tú te pones con la cabeza así. Vamos a decir, en los tiempos de nosotros, al principio de tú hacer una grabación, tenías que gastar $250 para comprar el tape, el 2-inch tape. Después de eso, tienes que fajarte otra vez, conseguir al menos $600 para coger el tiempo de un estudio de 10 horas para grabar, no para producir el disco, porque ahora en ese tiempo no habían, todo el mundo no tenía el MPC que te puede comprar ahora, o tener Machine, o tener Fruity Loops, no se acuerdan. Tú tenías que ir a un estudio que tenía el equipo para fajarte y tratar de hacer una producción en menos de 10 horas. Después, seguir otras 10 horas más para grabar el disco otra vez. Después, como 5 horas para mezclar el disco. Ahora tiene 500 y 250, 750 más los 250. Y ahora son más de $1,000 nada más grabando la canción y mezclando la canción. Ahora vamos a decir, si quieres sacar el disco, tienes que mastering. Mastering te costaba como más o menos de 700 o $800 para mastering. Termina eso, ya está por $2,000 casi ya. Ahora tienes que pensar, si voy a sacar un 12-inch, voy a tener un picture disc, picture cover o generic cover. Vamos a ir con el generic cover. You got to press up at least 1,000 copies, which is going to cost you another $1,000. Nobody has heard the record yet. Nadie oye, nadie oye. So ya tiene casi $3,000 para hacer una grabación y ponerla en wax o en vinil y nadie lo ha oído todavía. Ahora tú tienes que fajarlo otra vez, ponerte y coger, si tienes carro, a ir a todos los lugares de los mom and pop stores y decir, puedes coger 5 copias de consignment a ver lo que pasa con el disco. Como ahora mismo, mayormente, si tienes $700, puede ser una grabación que no suena bien para nada, pero si 10 tu amigo dice, una grabación buena, tú te pones la cabeza y ahora te crees como ahora mismo. Por eso que tú te crees que ahora todo suena igual, porque todo el mundo quiere ser lo que fulano de tal hizo, lo que fulano de tal hizo. Si tú puedes comprar Fruity Loops y tienes the same packet of 808s y nada usa el mismo ritmo, le pone cualquier cosa y él puede decir, me pica la cabeza, me pica la cabeza, me pica la cabeza. Ya tiene ritmo. Eso es lo que pasa, porque ahora el orgullo de ser canciones en realidad no vas. Y eso también está pasando nada más en trap. Lo que yo llamo gun talk records, que todos los discos no pasan de 76 beats per minute. Nada más hablando de drogas y de tiroteos y cosas así. Y nada más, para mí, las canciones deben de también conocimiento, pero te deben ser avalar a ti. Los discos como, no por los artistas porque se van a enojar, pero si tú estás nada más de rapero y no tienen hooks, ni tienes nada más, tú estás haciendo lyrics de gun talk and how many keys I have and how many jewels I have and I'll beat you up. There's no substance. Para mí no hay nada de decir como una canción de The Message o Eric B. for President o algo tan de cómico como Picking Boogers de Biz Markie o Slick Rick, Ladi Daddy, cosas así, que son historias de Biggie Smalls, que en realidad tú puedes cerrar los ojos y oír The Warning de Biggie Smalls y ya tú puedes ver lo que está pasando en vista, porque la letra es tan impresionante y I don't, me pica la cabeza. Me pica la cabeza. No cae. Tenemos acá. Sí.
La música en el streaming baja la calidad, ¿no? Mucho. Bueno, lo que la baja. ¿Cuál es el formato en el que se escucha mejor, CD o vinil? O sea, depende del que el masteriza. No, el sonido mejor y el sonido propio, primero el sonido de tape, el reel-to-reel tape y después el vinil. Porque el digital, imagínate el digital, ¿cómo decir la voz? La voz se traduce en un wave. Digital son 0 y 1. So, el sonido toca así en digital, ¿va? Así, tocando así. So, está parando, no está cogiendo el sonido completo. Ahora, si tú coges un wave, camina así. Y así, y el sonido completo, ve el gap que está puesto así, eso es el sonido. Digital no coge eso, Digital lo ve así, nada más, 0 y 1, 0 y 1. El sonido que está en waves coge el sonido completo, el sonido alto y el sonido bajo. So, en tape o en vinil. Una pregunta. Por ejemplo, en Wikipedia, en la versión española de la Wikipedia, pone, digamos que es un género el trap. Es un género como que se inspira del hip hop, pero como un género aparte, ¿no? Sin embargo, en la Wikipedia, en la versión inglesa, pone que es un subgénero del hip hop, que realmente es como... Yo defiendo eso, aunque suene a algunos a lo mejor claro, sí. le da miedo eso. Trap generalmente es música viva, pero música hablando de drogas. Porque trap significa the trap donde tú pones el dinero para conseguir las drogas. That's where the term comes from. Pero lo que pasaba en el tiempo, the trap music, el liveliness, tiene que ser con la droga, strip clubs. So la música de strip club es bien viva, like the Dirty South music. So that's where it comes from. Para mí, as long as it has music and it makes you move, lo único que tengo yo que el problema con so-called trap es the quality of la letra. Me toco la cabeza. See? Like I said, tú me das the instrumental, I'll dance to it all day. Because it has a good sound. Como hay bad trap, there's good trap. Yo he oído música de T.I. that sounds increíble. Young Jeezy did this, stuff like that. Even Drake has done pretty decent trap. J. Cole has done trap that's pretty decent. So it's not the genre. No, el título es mayor. Generalmente, todo el mundo mayormente cogen the easy way out. Si tú hiciste un track que suena de una forma, pues vamos a ver, habla igual que él. Pero con la otra pega para igual que él. Para mí, yo tengo que ir una canción a lo menos 30, 40 segundos para ver quién es el artista. Porque no sé, los principios suena todo igual. ¿Cuál es el artista que más te gusta, si es que te gusta alguno, dentro de esta movida nueva? No. Because the thing is, because there's certain songs that may rock. Like Little Booty have done good songs that are rock. You know what I'm saying? It's not... Yeah, son canciones no más que el artista, el tipo de canciones. Ahora tú me dices un artista de los 90, you could say Rakim, porque el discography de ellos son una cosa increíble. Public Enemy, EPMD. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál artista tú piensas que en 10 años va a estar en un lugar que tú dices, this guy was dope? Kendrick. But he's not really trap. He does Bueno, trap music. No, he does trap music. Solo del trap, en Yeah. concreto del trap. Que es muy relativo. Drake. But he's not all trap. Solo del trap. No, pero te digo que no hay ningún artista que sea trap nada más. Porque Drake he makes trap songs. Kendrick también. J-Rock también. Pero todo lo que hacen no son rap, no son trap. Porque todavía meten Your Little Boom Bap. Solo. No hay ninguno. ¿Entiendes? Amigos, no. ¿Por qué les parece que surge el trap? Música bailable. Cuando hay algo que pone a la gente en el club bailar, it's going to grow. ¿Y por qué la gente que resistía al hip hop decía que había surgido? ¿Qué críticas les hacían a ustedes en esa época? Vamos a decir también la letra, pero vamos a decir, Big Daddy Kane no sonaba como Rakim.
Rakim no sonaba como EPMD. EPMD no sonaba como Public Enemy. And Public Enemy did not sound like Salt-N-Pepa. Now, a la que me dije ahora, yo tengo que ir a una canción a lo menos 30 segundos para saber quién es. Y ni en eso tampoco yo me confundo con Future y Drake y toda esa gente, no sé quién es quién. Porque mayormente todos sonan igual, todos tienen los mismos producers. Imagínate, tantos sonidos de drum machine que puede usar que el 808, pero nada más usan el mismo tono y el mismo sonido del 808. No sé, para mí no entiendo. ¿Qué ritmo crees que sigue ahora? Después de lo del trap, o sea, de todo lo que ha conocido. Para mí, yo pienso que tiene que regresar mayormente al típico de el regular R&B music, de dance R&B music, algo como llegando al New Jack Swing, pero no tanto. Pero para mí, porque no he aprendido el orgullo de crear música en realidad, porque ahora mismo no hay música en la generación de hip hop. No, it's just hard to. Es difícil para decir que en realidad hay algo único o algo que en realidad te ponga a abrir los ojos y decir, es una cosa increíble. Original no hay, todos pues, sí. Y no que no hay un disco que son increíbles, que yo no como en toda música, pero en general o en todo el tipo de trap music no hay nada que en realidad te puede decir esto sí que es música y va a seguir el tiempo y va a llegar a hacer algo histórico, de historia en ese tiempo. ¿Cómo nos recomendarías a nosotros tener esa paciencia para ver que todo lleva su tiempo? ¿Me entiendes? Porque a veces uno quiere ver números. A veces uno se basa en eso porque la gente lo acredita. Por ejemplo, si algo tiene millones, aunque sea una mierda, la gente de la radio dice, oh, ya oíste esto. La gente de los videos, ya viste esto. Los mismos fans, lo tengo que ver porque lo están viendo ellos. Y se le acredita algo. ¿Qué nos puede recomendar a nosotros para tener esa paciencia de crear realmente algo que no haya sonado antes? ¿Me entiendes? No, para mí sí. Para mí no es paciencia. Siga lo que tengan haciendo porque el tiempo va a llegar. No pare, porque si nosotros paramos en los 80, no estuviera aquí ahora. Si paramos en los 90, no estuviera aquí ahora. Porque recuérdate que en el principio del 79 al 83 era mayormente músicos que tocaban la música para los raperos. Después empezó the drum machine era, que eran cuando salieron los 808s y the DMX y the Lindrums. Todos los discos estaban con ese mismo sonido. Después se puso bien, todo sonaba igual como el trap ahora. Pues salió Marley Marl, que salieron samplers y pudo sacar los sonidos y ponerlos individualmente y tocar su mismo ritmo con sonidos de otros discos. Y ahí fue que en realidad fue el mejor tiempo de crear la cosa, porque las ideas no se terminaban con el equipo, las ideas se terminaban con la mente de la persona. Si tú puedes pensar algo como ahora mismo, vamos a decir lo que hizo Public Enemy. Cuando salieron esa gente, nadie se explicaba que este sonido que a lo primero suena como una cosa que me da dolor de cabeza, pero tú sigues oyendo y dices, esto es una cosa increíble. Y lo que pasaba con ellos cuando estaban Marley Marl usaba 2 o 3 sonidos. Public Enemy usaban layers de 10 a 15 a 20 sonidos entre una canción. Y usaban un sonido de 2 segundos en una posición que no se oída otra vez. De tener ese don como de un jazz musician, que un jazz musician la batería toca de un ritmo y el bajo toca otra y la trompeta toca de otra, pero todo suena bien. Así fue lo que pasó cuando Bomb Squad hizo lo que estaban haciendo con Public Enemy. Ellos no esperaron a nadie. Ellos siguieron lo que estaban haciendo ellos, porque tú oyes el primer álbum de ellos, el EP de ellos, pero oyes Takes a Nation a Million to Hold Us Back, cosa bien diferente. Porque ellos no esperaron nada. Ellos no esperaron que EPMD saliera con ellos. Ellos no esperaron que Rakim saliera con ellos. Ellos dijeron, vamos a hacer estos y así se va a quedar. Si va a esperar, nunca va a llegar si va a esperar. Para mí, no deje que, como dicen en inglés, don't let the wave take you where it is, swim to where you need to go.
You need to swim to it. You need to, como el salmón sube arriba a la contra la de eso, ¿eh? Tiene que ser como un salmón. En nuestro circuito hay gente que no escucha rap y ni siquiera le escucha el rap, pero sí le gustan las batallas porque es un espectáculo muy rápido de consumir, muy consumible. Y me llama la atención que Estados Unidos, que es una sociedad que se caracteriza por el consumo rápido de este tipo de cosas, ¿vale? Donde además ha nacido esto, me llama la atención que nosotros, siendo de España, de México, de Venezuela, vayamos a Chile y metamos 20.000 personas en un sitio y solo haciendo batallas de improvisación de gente que el público ni siquiera tiene por qué gustarle el rap. Y eso en Estados Unidos, que es una sociedad más consumista que la nuestra, de consumo rápido, este tipo de cosas, no ocurra, ¿sabes? O sea, es como... Como digo yo, la comunidad no existe mucho como los supuestos, porque en los Estados Unidos, y siempre, no es el único tipo de música que los, como decimos, los OGs y los New Jack no se llevan. En el rock, tú no oyes nada de que Guns N' Roses no se lleva con Aerosmith, o dice que Aerosmith es whack, o cosas así. Tú no oyes en R&B que, vamos a decir, que Luther Vandross no se llevaba con Bobby Brown porque cualquier cosa. Nada más en la cultura de hip hop es así que lo más increíble es que even though que hay abuelos con nietos que le gustan el mismo tipo de música, pero el abuelo no le gusta la misma música que le gusta al nieto. Pero todo significa rap. El orgullo y para mí, como yo soy diferente, porque a mí, yo tengo niños que son mayormente de la edad de ustedes, y yo regresé otra vez a la cultura de hip hop como estoy ahora por mi hijo, porque si él me preguntó, papi, ¿por qué si tú quieres que yo escuche lo que tú te gusta la de hip hop, porque tú no escuchas lo que yo dije? Es la verdad, y como todo hay bueno y hay malo. Para mí, como de jockey que soy y no soy el mejor, pero yo sé que si tú te metes a donde yo estoy tocando música, tú vas a salir con tres cosas. Vas a salir con los pies que te van a doler, vas a salir con ropa mojada y vas a salir con una memoria que vas a ver que yo me recuerdo cuando Break Me Lou tocó ese disco. Porque ese es mi trabajo de tocar. Como en mi tiempo, a mí, yo odio el disco I Will Survive de Gloria Gaynor. Pero lo tenía que tocar porque tenía que tocarlo. Como ahora mismo, si tengo que tocar Little Weezy or whatever the guy's name is, I'm going to play it because my job is to make sure that everybody here has a good time. If I'm playing a record and I see him right there and he's all night like this, he's my target to make him change his mind about me. You know what I'm saying? So that's the way, and I think, I'm sorry I'm speaking in English, but this is the way I can explain it. The problem with the United States with music, especially hip hop, is that we are so spoiled with it because it was created by us, and we are so stuck up with it that we feel that only our opinion matters no matter who we are. And it shouldn't be that way. Tiene que ser, si yo he estado desde el principio, no significa que mi vista de la música es mejor que la tuya, ¿me entiendes? O viceversa. So, eso es lo que es mi problema que yo, y para mí no es necesario que la música que tú tengas y te guste a ti, que yo diga que no es música en realidad. Y lo que yo digo a todos los OGs, en the beginning of battle rapping, que fue Kumo D y Busy B. Kumo D is considered a lyrical rapper, Busy B not. Pero en este tiempo ahora los dos son leyendas, ¿verdad? En el tiempo de los 80 estaba KRS-One, Rakim, Big Daddy Kane, estaba Kwame. Mm-hmm. No, I'm talking about just music in general. You had Big Daddy Kane, KRS-One, and Rakim. And then you had Kid and Play, Kwame, and Salt-N-Pepa. Pero todos ahora son leyendas. So, ¿por qué ahora tenemos a J. Cole, Kendrick Lamar, y vamos a decirle J-Rock, y tenemos a Drake, Weezy, o Little Bootsy, and we can't say that they're all good? ¿Me entiendes? So, la vista de ser honesto no está bien, mayormente con los OGs. Y para mí, como yo voy a ser un adulto hombre y le voy a decir a otro adulto hombre, tu música no vale nada. Para nada. Lo que yo tengo que hacer como decimos, me being an OG,
tengo que, por ejemplo, te tengo que señalar a ti más o menos cómo recibir lo que si yo te enseño a ti que te aprecio, no, quiero apreciar tu música, tú como humano vas a decir, pues también déjame apreciar a ver que tiene, a ver, oír la tuya, a ver si la puedo apreciar también. Y eso es el mismo problema. No, para mí no empieza con la juventud, para mí empieza con los antiguos como somos nosotros. Porque nosotros tenemos que enseñarle mayormente, si queremos que lo entiendan, vamos a enseñarle cómo se puede entender. Bueno, Jimmy, para complementar lo del freestyle, creo que en los tiempos de Supernatural, Craig G, Juice, era como cuando el freestyle estaba potente, ¿no? Yo vi un video, por ejemplo, cuando Supernat compitió con Craig G, que hablaban de que desde Japón querían esa batalla, desde Sudamérica, de Rusia, o sea, todos querían ver esa batalla y era freestyle. Y era como, me imagino que lo que pasó fue que tuvo un boom y después no Bueno, siguió. eran dos nada más, ¿me entiendes? Nada más eran ellos. Sí, no era un circuito, no había tanta gente haciéndolo. Imagínate que están la gente de Canadá, están los de Estados Unidos. Yo no sabía que habían Latinoamérica. I didn't have no idea until I started watching this. I'm like, wow. You know, para mí es un arte que uno pueda poner esa letra en algo. Alguna gente la escribe en anterior y alguna gente de mente la sacan de como Supernat. Supernat es una cosa increíble porque cada vez que me ve en el audience siempre me mete en la letra, siempre, no importa lo que sea, me ve de 10 millas allá, me puede ver cerca de él, siempre pone mi nombre y eso es demente porque él no sabía que yo estaba ahí. Yo nunca digo que voy a estar ahí. Yo de propósito me le pongo encima de frente para que la gente sepa que en realidad lo que está haciendo él es una arte, para mí es un don que tengan ustedes que puedan poner cosas así porque no es una cosa fácil para mí. Bueno, pues vamos a darle ahora sí un aplauso a Breakbeat Lou. Muchas gracias, Lou. Creo que ha sido muy enriquecedora esta plática y pues nos vemos en la siguiente.